historia que viene escrita y plasmada en la Biblia. Yo los voy a invitar, por favor, al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 1. Y si me puede acompañar de pie, le agradecería. Amén. Si usted está ahí, diga amén. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Me gustó esa frase que dice el pastor: en el nombre de los tres grandes del cielo y de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dele la gloria al Señor en esa hora. Denle una ofrenda de palmas. Si puede tomar su asiento, mi hermano. Aleluya. Me llama mucho la atención esta porción de la Escritura. Yo los he leído muchas veces, pero un día el Señor me detuvo a escudriñar un poco esta preciosa historia. Se trata de un hombre llamado Zaqueo. Y yo pensaba que Zaqueo significaba algo malo. Pensaba que venía de saqueador, porque también esa palabra se relaciona con su historia. Pero no, nada que ver. Investigando un poco, resulta que Zaqueo significa puro o inocente. Entonces yo creo que Dios ya lo había predestinado desde su nacimiento. Pero cuando Jesús dice que pasaba, mire, Jesús era un hombre muy famoso. Jesús era un hombre que causaba una revolución cuando llegaba a algún lugar. No era necesario en las redes sociales. Su fama se había extendido por todos lados, porque era el Hijo de Dios. Si alguien decía, hay un hombre llamado Jesús que sana, que liberta, que perdona, que es un hombre sabio, es un profeta, cada uno hablaba del Señor. Entonces Zaqueo, pues él no era un seguidor de Jesús, no era un amante de la palabra de Dios. Él tenía otras características y un puesto muy importante, pero también muy criticado en aquel lugar. Él vivía precisamente en un lugar llamado Jericó. Ese lugar era muy conocido por la producción y exportación de bálsamo. O sea que era un lugar de negocios, era un lugar de comercio. Su fama de Jericó se debía a que producían y exportaban bálsamo. Entonces Zaqueo era un principal de los cobradores de impuestos. Si había mucho comercio, si había mucho movimiento, mucho negocio, entonces había que pagar impuestos. Y al que le iba mejor en esa ciudad, ¿quién creen que era? Era Zaqueo. A él le iba mejor, era el principal de los cobradores, ¿sí? Entonces este hombre, en medio de todos sus negocios, en medio de todos sus compromisos, era un hombre importante, ejecutivo en aquel lugar, respetado, pero también odiado. Pero al darse cuenta que venía Jesús, en su corazón nació el deseo de conocer a Jesús. Quizás él se sentía ya señalado por la labor que desempeñaba en Jericó. Pero dice que cuando Jesús entró a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos. Aquí yo encuentro tres características de Zaqueo. El primero era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos. Entonces eso le señalaba y le tachaba como algo malo,
porque tenía la fama también de que robaba, de extorsionaba a los comerciantes, le quitaba a los pobres mientras él se enriquecía. Entonces era una característica quizás de sus pecados, quizás de su historia pecaminosa, de sus malas decisiones, de su avaricia quizás. Pero se le describe primeramente como eso, como cobrador de impuestos. Pero eso no le impidió ver a Jesús, anhelar a Jesús. Nosotros a veces nos queremos acercarnos al Señor, pero a veces pensamos y decimos: yo he sido malo, yo he pecado, yo le he fallado al Señor. Quizás no me va a recibir el Señor. Yo creo que esto pensó Zaqueo. Si yo me acerco al Señor Jesús, no va a querer hablar conmigo, porque todo el mundo sabe que yo soy el jefe de los publicanos, pero me lo voy a ver de lejos. Y muchos de nosotros nos quedamos lejos del Señor pensando que nuestros pecados nos pueden separar del Señor, pensando que nuestra historia, nuestra reputación, nuestra fama al Señor le molesta y que quizás nos va a querer ver de lejos. Y se conformó Zaqueo y buscó la manera de verle solamente de lejos. Pero su primera característica era esa. La segunda es que era rico. Aparte de que se sentía pecador, también podía gozar de una distinción. Era rico, tenía dinero, posiblemente mal hallado, pero era rico. Y quizás con esto podía él también decir: soy alguien importante, he logrado algo también, tengo una característica y una diferencia, es que soy rico. Y muchas veces nosotros también podemos confiar en las cosas que hemos logrado, y quizás por eso tampoco nos podemos acercar al Señor. La primera característica lo tacha de pecador, y el pecado creyó él que no podía llamar la atención de Jesús por el pecado. La segunda característica era porque era rico, y quizás pudo haber confiado en su riqueza. Sabemos que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y él podía confiar quizás en sus logros. Muchos de nosotros nos separa quizás de humillarnos delante de Dios, porque quizás podemos decir: yo soy esto, la gente sabe que yo he logrado esto, la gente conoce que yo tengo tal puesto, y quizás por eso no me puedo rendir y acercar al Señor. Zaqueo ahora tenía dos motivos para no acercarse al Señor. Y dice después: y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Había una multitud que le separaba, que le impedía estar cerca del Señor. Adherido a las dos cosas que antes se mencionaron, había una multitud que le separaba. Puede ser que delante de nosotros haya una multitud, no sé de qué, que te pueda separar del Señor, que te pueda distanciar del Señor, y que a causa de esa multitud tú no puedes acercarte. Yo no sé qué es eso que hay delante de ti. Puede ser la historia de pecado, o puede ser tus muchos logros, o puede ser una gran multitud de situaciones, de cosas que me separan de estar cerca del Señor. Pero dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era chaparrito Zaqueo. Encima de las dos cosas primeras, Zaqueo tenía algo en su corazón y en su mente, que desde que era niño, cuando no se acordaban cómo se llamaba, ¿cómo cree que le decían? ¡Ey, tú chaparrito! ¿Quién? El chaparrito, Zaqueo. Y le pusieron un sobrenombre quizás, desde niño. Y sabía que había muchas cosas que él no podía hacer por su corta estatura. Y sabía que había cosas que él no podía disfrutar como los demás. Como por ejemplo, en ese momento él no podía ver a Jesús a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y quizás se acostumbró desde niño a que lo llamaran chaparrito, chiquito, no sé, de tantas maneras lo llamaron. Pero eso también marcó su vida. Ahora tenía una razón más por la cual no podía ni siquiera ver al Señor, por todo aquello que había vivido. Y puede ser que a nosotros también nos impida acercarnos al Señor por lo que hemos vivido, por lo que nos marcó, por aquellas cosas que nos dolieron. Quizás cuando eras niño, quizás cuando eras joven, quizás tú escuchaste: tú nunca vas a triunfar, tú vas a ser igual que tal familiar tuyo.
te pareces mucho, tienes el mismo carácter. Ese carácter te va a destruir. Esa desobediencia que tienes, esa rebeldía que tienes, un día te va a cobrar factura. Te has equivocado muchas veces. Yo no sé si vas a poder cambiar. Quizás tú nunca vas a cambiar. No sé lo que hay en tu mente. Pero Zaqueo decía, yo soy muy pequeño, ni siquiera puedo ver al Señor porque soy pequeño. Y quizás hemos crecido en muchas cosas, pero yo no sé en tu interior si creció o se quedó pequeño. Quizás tu corazón puede ser que se haya quedado de baja estatura por lo que no pudimos hacer cuando éramos niños, a lo que nos tuvimos que adaptar cuando éramos pequeños, o cuando estabas en tu país, cuando viniste para acá. No sé con qué corazón saliste, o qué escuchaste, o qué ha quedado en tu vida que te ha separado de poder ver al Señor. Pero Zaqueo tenía razones para estar lejos del Señor Jesús. Primeramente, jefe de los publicanos, un pecador. Después de eso era rico. Quizás eso le provocaba orgullo y arrogancia en su corazón y decir, no me puedo acercar al Señor, no me puedo juntar con la gente pobre, la gente sabe que yo soy un rico. Y después de eso, ahora se acordó que tampoco tenía una gran estatura, que digamos, era un chaparrito. Si Zaqueo se hubiese quedado en ese punto, quizás lo hubiera entendido. Oye, ¿por qué no te acercas al Señor? No, porque soy pecador, porque tengo mucho orgullo y además estoy muy bajoneado, estoy muy pequeño. Ah, no, Zaqueo, entonces tú no entras para ver al Señor, tú no ameritas, tú no calificas, tú vas a ser de los que no pueden acercarse al Señor. Y quizás tú estás en este lugar y has batallado tantas veces con distintas situaciones, con distintos problemas, con tu carácter, con tus debilidades, con tus pecados. Y quizás tú has dicho, yo no puedo acercarme, mi vida no es para estar en una iglesia, yo soy muy pecador, me he equivocado muchas veces. No puedo complacer a mi esposa para ir a la iglesia. O yo he estado muy herido, he fracasado y me siento muy pequeño, no me siento con esa personalidad necesaria para estar bien, para sentirme exitoso, para levantarme por las cosas que me han pasado. Zaqueo estaba así. Pero ¿sabe qué pasó? Yo no sé qué pasó por la mente de Zaqueo. ¿Qué le motivó a Zaqueo? En ese momento hubo algo que le despertó. Él sabía que no podía verlo, pero tenía dos opciones: irse para su casa o cambiar la historia. Agarrar todo el costal de su vida, echar en su costal los pecados cometidos, el orgullo por los éxitos logrados, y aparte que soy muy pequeño y los traumas que traía en la mente y el corazón, decía, hermano, ya me voy. Toma su mochila con todos sus dolores, con todas sus preocupaciones, sus heridas, y se va con todas sus heridas y sigue la misma vida que llevaba. Esa era una opción. La otra opción estaba a su lado. A su lado dice que estaba un árbol sicómoro. Es un árbol grande, de raíces gruesas, que da mucha sombra y que te puede subir y soporta el peso de una persona. Había dos cosas que hacer: o me voy derrotado, me voy con todos mis problemas a mi casa, que nadie me hable, ni Jesús pudo verme, o yo no sé para qué otra cosa puede servir este árbol grande, dijo Zaqueo. Pero Zaqueo dijo, la gente ya sabe que soy pecador, la gente ya sabe que soy pequeñito, la gente ya sabe que también soy rico. ¿Qué puedo perder si me subo a este árbol? Yo le llamo el árbol de la gracia, porque solamente la gracia de Cristo te hace que tú te olvides de tu pecado, que te olvides de tus errores, que te olvides de la historia que llevas, de la trayectoria quizás no tan buena que la vida nos dio. Pero la gracia de Cristo te eleva a un punto que Cristo te puede ver. Y Zaqueo dice, no pierdo nada si me subo a este árbol, y se sube. Y estando en ese árbol, ahora sí podía ver al Señor. Ahora sí podía estar sus ojos frente a frente al rostro del Señor.
Pero el Señor Jesús ya sabía que ya andaba un chaparrito que estaba dudando entre que sí y entre que no. Un chaparrito herido, un chaparrito lastimado, que además sabía y se sentía muy pecador y rechazado por la sociedad. Jesús sabía que Zaqueo estaba batallando en su mente en que si lo hacía o no lo hacía. Pero cuando se sube al árbol de la gracia, cuando se decide, cuando se olvida de sus pecados, ahora Jesús lo puede ver. Y Jesús levanta la mirada, dice, y cuando levanta la mirada lo ve. Y le dice: Zaqueo, ahora sí ya te puedo ver. Te tuviste que olvidar de tus pecados, te tuviste que olvidar del señalamiento, de todo lo que tú traías en tu mente. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor en esta hora. Y Zaqueo se ríe también, está viendo cara a cara al Señor. Ahora sí le puede ver, se olvidó de que era chaparrito. Y ese árbol de la gracia lo colocaba ahora por encima de todos los demás. Y la gente lo vio también. ¡Es Zaqueo! Vean a Zaqueo. Quiere que lo vea el Señor. Vean a el conocido que tenemos entre nosotros. Quiere cambiar, mira. Va a la iglesia ahora. No se acuerda que es pecador. No se acuerda que es un chaparrito que la ha regado muchas veces, que se ha equivocado muchas veces. Miren dónde está ahora. Se ha subido al árbol para que lo vea el Señor. Súbete al árbol para que te vea tu Padre. Súbete al árbol para que Dios te vea. Amén. Inténtalo una vez más. Como Zaqueo, que se olvidó de que era chaparrito. Se olvidó de que muchas veces lo humillaron a causa de eso. Quizás Zaqueo quiso jugar básquetbol y cuando era niño no calificó porque era muy chaparrito Zaqueo. Quizás Zaqueo quería participar en concursos de carrera, pero Zaqueo no calificó porque sus piernas eran tan cortas que cuando él daba 10 pasos, sus amigos daban 2 nada más. Y muchas veces supo que no podía hacer muchas cosas. Muchas veces. Un día quiso desfilar Zaqueo quizás, pero dijeron: no, Zaqueo, tú no puedes ir adelante porque tú estás muy chaparrito, tú te vas a ir hasta atrás. Y Zaqueo siempre era el último de la fila en la escuela. Zaqueo tenía todas esas cosas en su mente. Yo no sé qué cosas tienes guardadas también tú en tu mente y en tu corazón, que has dicho: yo no voy a poder quizás ser alguien bien, una persona que sea alegre, que esté contento, que pueda atraer la presencia de Dios. Y quizás por tus pecados, por tus debilidades, por lo que un día hiciste, tú piensas que no puedes. Pero cuando tú te subas a ese árbol de la gracia, cuando tú te olvides de eso que te rodea, entonces Jesús te va a ver y Jesús te va a decir unas lindas palabras como se las dijo a Zaqueo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Diga conmigo: desciende. Ahora Jesús ya lo había visto y se sonríe con él. Bien hecho, Zaqueo. Dile a que está a tu lado: bien hecho. Que no te quedaste ahí. Esa palabra que tú le dijiste a esa persona, tú no sabes cómo la recibió. Porque esta persona se ha acordado cuando estaba debajo del árbol, cuando nadie lo podía ver, cuando sentía que ni Jesús lo iba a ver, que ni Jesús lo iba a ayudar. Iba a pasar el Señor, pero se iba a ir de largo. Iba a bendecir a aquel, iba a bendecir al otro, pero a mí no me puede bendecir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Parece que el Señor Jesús tiene sus consentidos. El pastor siempre lo veo en victoria. El diácono siempre lo veo en victoria. Pero nada más a mí parece que me va mal. Nada más a mí parece que el Señor no me ve, que no me escucha mis oraciones. Es porque te has quedado debajo del árbol. Pero te felicito que tomaste una decisión y dijiste: no importa que se burlen, no importa que ya me veo mal, que ya lo he intentado y estoy derrotado, me voy a subir una vez más, porque sabía que Jesús va a pasar. Cuando Jesús pase, no te quedes debajo. Cuando Jesús pase, levántate, porque si te levantas, Él te va a ver. Amén. Y cuando lo ve, Jesús se sonríe y le dice: date prisa y desciende. Una vez que tenemos contacto con Dios, ahora es necesario descender, humillarme, doblar mis rodillas. Ya me vio el Señor, ya me ubicó mi Señor. Ahora desciende y póstrate delante de Él. Ahora baja y nos vamos a olvidar del orgullo, y nos vamos a olvidar de los errores, y nos vamos a olvidar de las cosas malas, porque tengo una garantía: Jesús ya me vio.
Dile que está a tu lado, Jesús ya te vio. Dile para que no se duerma otra vez, Jesús ya te vio. Amén. Y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se queda. Yo Zaqueo, el chaparrito, el pecador. Yo Zaqueo, el rico, el que le ha robado a la gente. Dice Jesús, sí, contigo es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo se quiere volver loco. Y Zaqueo no lo puede creer que Jesús, el milagroso, Jesús el Nazareno, Jesús el que levantaba a los muertos, el que daba vista a los ciegos, ahora iba a posar en su casa. Zaqueo no lo puede creer y no sabe si llorar o no sabe si reír o salir corriendo para ordenar un banquete al Señor Jesús. Y se alegra tanto Zaqueo. Esa es la gracia de mi Señor Jesús. Cuando Él te encuentra, cuando tú has llamado su atención, dice: no te preocupes, porque ahora no me vas a ver de lejos. Ahora voy a cenar en tu casa. Ahora no me vas a ver pasar de largo. Ahora voy a cenar contigo en tu casa. Y tú vas a decir: no lo puedo creer, no lo merezco, soy pecador. No importa, ahora ya te he visto, dice el Señor, y voy a posar en tu casa. Y dice que la gente se sorprendía. No puede ser, Jesús no se da cuenta que está con un pecador. No, es que ese hombre es muy malo. Ese hombre nos ha robado a todos. Ese hombre se ha portado mal con todo Jericó. Es muy arrogante, es muy pesimista, siempre nos trata mal a los pobres y nos quita lo nuestro. No, ahora sí le falló a Jesús. No puede ser, yo te creo de otra persona. Ellos son buenos, ellos quizás son para ir a la iglesia, ellos tienen buen carácter, una buena historia, un buen testimonio, esos son para ir a la iglesia. Pero fulanito, no, ese no te lo creo, ese no puede ir a la iglesia, ese es demasiado pecador. Es más, ese no va a aguantar un mes, nada más va a estar ahí y se va a olvidar. Ese es el primer problema que tenga, se va a olvidar y va a volver al vicio, va a volver a caer. Ese no es digno de que vaya a la iglesia. Y así le decían a Zaqueo: Zaqueo es muy pecador, ¿cómo Jesús va a ir a su casa? Pero Jesús no veía el pasado, Jesús veía lo que ahora iba a hacer en la vida de Zaqueo. Dale la gloria al Señor, porque Jesús no ve tu pasado. Jesús quita tu pasado, borra tu pasado para ir contigo a cenar. Amén. Zaqueo estaba tan sorprendido. A Zaqueo no lo visitaba nadie, porque les parecía muy arrogante y nadie quería estar con el pecador, nadie quería estar con el que robaba. Pero dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, cuando Jesús llega a tu vida, Dios va a cambiar tu corazón. Y nadie le dijo a Zaqueo que hiciera lo que hizo. Zaqueo de agradecimiento, Zaqueo de gratitud, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Cuando Jesús llega a tu casa, nunca jamás volverás a ser el mismo. Esto era el hecho de robar dinero. Esto era lo que lo había destruido, lo que lo había marcado, lo que lo señalaba, lo que lo separaba y lo que lo convertía en un hombre odiado por la sociedad. Pero eso mismo que le separaba de Dios, eso mismo, al tener a Cristo en su casa, dice Zaqueo: ya no lo quiero más, ya no quiero robar más, ya no quiero destruir a nadie, ya no quiero saquear a nadie, ya no quiero robarle a nadie. Es más, le voy a dar la mitad de lo que tengo, y si en algo he fallado a alguien, se lo voy a dar 4 veces más, porque ahora que tengo a Cristo, ya no necesito más la plata, ya no necesito robar a nadie, ya no me siento bien haciendo esto. Ahora que Cristo está en mi casa, me he dado cuenta que lo más hermoso es tenerle conmigo. Amén. Entonces todo aquello que te hirió, que te lastimó, que te hizo mucho daño, ya no lo vas a querer, lo vas a repudiar, porque ya no necesitas más nada. Cuando ya tienes a Cristo Jesús contigo, ¿qué más te falta? Si ya tienes a Cristo Jesús en tu casa, amén. Cuando te sientes triste, Él te consuela, gracias. Cuando te sientes triste, Él está contigo. Cuando te sientes solo, Él es tu compañía. Cuando te sientes débil, Él es tu fortaleza, porque Él ha dicho: diga al débil, fuerte soy. Porque Él es tu provisión, porque Él es tu pastor, porque Él es tu Padre. ¿Qué te falta cuando tienes a Cristo Jesús en tu casa? Aleluya.
tendrán falta de ningún bien, dice el Salmo, los que esperan en Jehová. Zaqueo ya, ¿para qué quería robar? ¿Para qué quería dinero? Ya tenía el tesoro más valioso en su casa ahora, Jesús. Amén. Y el Señor le da mucho gozo. Yo puedo imaginar el rostro sonriendo del Señor Jesús al ver que Zaqueo había cambiado. Y la gente dice, se volvió loco. ¿Qué le dijeron cuando usted empezó a ir a la iglesia? No, fulanito ya se volvió loco. Es que nadie va a volver a ser igual una vez que Jesús pose y descanse en tu casa y coma contigo en tu casa. Amén. Y Jesús se le queda viendo y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estabas perdido, ya no más, porque para eso vino Jesús, para salvar, para bendecir y para rescatar lo que se había perdido. Si tú te considerabas perdido, ya no más, porque a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Aleluya. Y yo quiero cerrar este mensaje diciendo que tú tienes dos opciones este día. Que tú te puedes marchar a tu casa y llevarte en tu maleta todas las cosas malas que han pasado. Tú puedes salir de esa puerta y decir, yo no lo merezco, no creo poder, no quiero. Pero tiene la otra opción también, la de Zaqueo. Olvidarse de eso, subirse al árbol de la gracia y encontrar la mirada del Señor Jesús. Y si tú te vas como tú viniste, tu vida va a seguir igual y después peor. Pero si tú decides a Jesús, este día viene la salvación a tu casa. Este día viene la luz a tu casa. Y lo que mirabas lejos ahora no va a estar lejos, porque Jesús ahora va a estar contigo, va a cenar contigo, va a dormir contigo, va a amanecer contigo las 24 horas del día. Él es un Dios de amor y que te ama y que ha prometido estar con nosotros, y que todo el que clama, Él lo escucha. Yo no sé si en este lugar hay alguien que diga, quiero abandonar mi baja estatura en el corazón y en el alma quizás. Incluso tú quizás ya vienes a la iglesia, pero te has sentido distante y te has sentido lejos, y quizás las cosas que te han pasado te mantienen lejos del gozo, lejos de la alegría, lejos del ánimo, del deseo de querer hacer las cosas para Dios, de ese brillo quizás se ha marchado de tus ojos y te has quedado por debajo, o te sientes debajo, humillado, quebrantado, pisoteado. Y hay una multitud de cosas que te alejan de la mirada de Dios. Pero esta mañana yo te quiero invitar que tú tomes la decisión como Zaqueo, que tú digas, yo me quiero olvidar de eso, yo quiero que Jesús cene conmigo hoy. Yo te voy a invitar, si tú quieres, pasa aquí adelante y queremos orar por ti. Queremos que el Señor haga una obra en tu vida, un milagro en tu vida. Que tú decidas por Cristo. Que tú te olvides de las cosas que has escuchado, de las cosas que has vivido, de las cosas que te han herido. Y que tú hoy te lleves a Cristo en tu corazón. Porque te puedes quedar con eso si quieres y marcharte, pero no sirve de nada. Eso te detiene. Ese es un peso que te asedia. Ese es un peso que te detiene. Y Jesús dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Alguien quiere descansar en los brazos del Señor en esta hora. Venga adelante y solo déjanos orar por ti. Y tú recibes la gracia del Señor y tú recibes la fuerza del Señor. Quizás tú piensas que últimamente las cosas no han estado bien en tu casa, en tu familia. Quizás tú piensas que te ha llovido sobre mojado, como decimos. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú desciendes también para doblar tus rodillas delante de Dios y decir, Señor,
aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y te va a decir el Señor, no te preocupes más, porque ahora es necesario que yo pose contigo. Ahora es necesario que yo vaya a tu casa. Ahora es necesario que tú y yo convivamos y no te sientas distante de la presencia de Dios, sino que ahora le puedas ver cara a cara, le puedas ver rostro a rostro y puedas sentir su gracia, su perdón y su compañía. Si hay alguien en este lugar que quiera venir, venga y descanse en los brazos del Señor. No te marches así como tú viniste. No te vayas así. No hagas como no hizo Zaqueo, que él se levantó, él dijo voy a ir y si Jesús va a pasar, aunque sea de lejos lo quiero ver, aunque sea de lejos quiero ver y conocer quién es Jesús. Pero él pensaba que eso era todo, de verle nada más. Pero Jesús dijo no. El día, en ese momento que el Zaqueo se levantó, Jesús lo vio y le dice, no solo me vas a ver de lejos, sino que ahora voy a estar contigo en tu casa. Y no me importa tu pecado y no me importa tu pasado. Ahora vas a ver que el reino de Cristo se asienta en tu casa. Ahora vas a ver que el reino de Jesús ha llegado a tu casa, porque es necesario. Porque a eso vino Jesús, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie en esa hora y levantes tus manos y adores al Señor y le digas a Él tu corazón, y le digas, le abras a Él tu corazón y le digas, Señor, esto no ha estado bien en mi vida.